Bueno, pues arrancamos con la segunda sesión de hoy. Como ha dicho Luis, yo estaré aquí recogiendo las preguntas. Podéis esperar al final o podéis incluso ir poniéndolas cuando las veáis oportuno. Si os surge algo en el minuto 10, pues también lo vais poniendo y yo voy tomando debida nota. Como ayer, intentaré ir filtrándolas, intentar ver elementos comunes para pasárselas a Nuria y luego de la última, habrá como ayer, 35 o 40 minutos de sesión. Luego habrá un turno de preguntas y dejaremos los últimos 3 o 4 preguntas porque Nuria quiere hacer un cierre especial que es un poco para recoger las ideas y también para transmitiros no solo pautas, sino también un poco de esperanza, ¿no? Porque sé que el agobio con estos temas sabemos que es importante y nuestra intención, lógicamente, es que también descarguemos parte de esa sensación. Así que, Nuria, cuando quieras, yo estoy por aquí. Muy bien, pues nada, buenas tardes, vamos a ello, vamos a ir con la segunda parte y como disponemos de tiempo récord, ¿vale? Como ayer, pues vamos a entrar, ¿vale? Lo primero que vamos a retomar, como ayer, es el tema de un poquito de las redes sociales, ¿vale? Lo esencial, como vimos ayer, ¿vale? Y retomando un poquito esto, es en cuanto a los móviles y redes sociales es el tiempo, ¿vale? Es la duración, es la cantidad de horas que está. Os pongo un poco esta muestra, ¿vale? Son los minutos, va por persona y minuto, ¿no? De cada año, cómo ha ido creciendo, evidentemente, el uso que se ha hecho de conectarse a esas redes sociales, ¿no? Evidentemente, va subiendo y bueno, al año que estamos, pues está todavía más crecido. Es importantísimo cuidar, ¿vale? Las pautas del sueño, ¿vale? Es decir, que no se vean alterados. Un buen consejo que os daría, ¿vale? Es como los móviles a la vista. A partir de cierta hora, yo creo que ahí también tienen que sumarse los padres bueno, para dar buen ejemplo, es móviles a la vista, ¿vale? Necesitamos no solamente que ellos se comprometan a que lo van a pagar en la habitación y que no los van a encender. Sabemos del autocontrol, sabemos que están bastante inmaduros en ese aspecto y una buena pauta, y además, por ejemplo, también lo hago yo aquí en casa, es a partir de cierta hora, móviles en zonas comunes, los de todos y bueno, no solamente los dos adolescentes, insisto. El tema de la pauta del sueño es que está demostrado con muchos estudios, ¿vale? Muy contrastados científicamente, que durante la noche nuestro cerebro lleva a cabo una especie de labores de mantenimiento en los cuales toda la información, todo lo aprendido pasa a la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cerebro de los jóvenes lo tienen sobreexcitado porque acaban de terminar un videojuego, porque han estado conectados a una red social, porque han estado con el móvil hasta última hora, pues evidentemente ese sueño va a verse alterado, ¿vale? Es muy importante, sobre todo en los estudios, el hecho bueno, una de las estrategias que se ha hecho siempre, ¿vale? No solamente los adolescentes de ahora, también antiguamente, es quedarse, ¿no? Quedarse estudiando por la noche, quedarse, ahora no estoy hablando de eso, evidentemente, pero es importantísimo fijar esa memoria a largo plazo durante ese sueño, que no solamente ya es el descanso físico, es a nivel memoria, ¿de acuerdo? Bueno, algo muy importante que tenemos que intentar ayudarles es en este juego peligroso, ¿no? En el que están metidos de los me gusta, ¿no? El hecho de estar en esa carrera de fondo de gustar a los demás, tenemos que intentar hacerles entender, aunque les va a costar mucho, porque ellos tienen todavía que crear su cerebro social, pero tenemos que ser de alguna manera muy constantes, tenemos que ser un poco esa gota malaya en la cual tengamos que intentar introducirles en la idea de que se tienen que aferrar a su independencia y a que puedan forjar su carácter, ¿no? La dopamina, ¿no? La atención que reciben con los me gustas es increíble, pero hay que advertirles, ¿no? Del peligro de esto bueno, de qué es bueno y qué es malo, incluso, bueno, aunque les guste.
Mm, Hay una parte en la cual no es muy novedosa, creo que todo el mundo la conoce, que es que se ha potenciado precisamente con este uso de los dispositivos y de los móviles y de todas las redes sociales el tema del acoso y del bullying. Se ha potenciado precisamente porque se graba, porque se comparte, porque el que es acosado lo está viendo no solamente durante el colegio, sino durante cómo se pueden, de alguna manera, ¿no? O bien reírse, mofarse o bien, en fin, ridiculizar a todas horas. El empleo, evidentemente, de móviles en los centros, pues bueno, sí es cierto que tiene una responsabilidad el centro, pero yo creo que la primera responsabilidad es nuestra y que es la de los padres, sin duda. ¿Vale? Cuanto menos tiempo lo tengan, pues mejor. Una parte también importante de las redes sociales y que precisamente por la percepción de la propia imagen, que la tienen exagerada y hay que tener cuidado es con el tema de la alimentación. Este es un tema muy especial, no es que tenga cabida precisamente, ¿no? Yo creo que sobrepasa el meterlo aquí, pero sí queremos que indicar que sin ninguna duda sea todo el tema de las redes sociales lo que ha hecho empeorar todo esto. Hay patologías ya asociadas al tema de los filtros, de los likes, ¿no? Son cuadros patológicos de los que están ya. Y luego, por otra parte, se crean, ¿vale? Es fácil crearlas, las comunidades, de hecho están, ¿vale? Hoy día existen comunidades patológicas en las cuales, de extrema delgadez, por ejemplo, en los cuales hay grupos de apoyo para dejar de comer, hay seguimientos, hay consejos, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para que sigas ¿no? en ese afán, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ante esto, pues mucha vigilancia. Tenemos, aparte de promover modelos saludables y en esa educación, por supuesto, en casa, el hecho de vigilar dónde están y en qué se meten, ¿no? Luego hablaremos también de lo que significa, ¿no? O de dar pautas un poco de cómo se pueden evitar. Ayer hablábamos también de lo que era el TikTok, ¿no? Yo no quiero tampoco, como otras redes, tampoco hablar siempre de lo malo, pero sí me gustaría que se tuviera en cuenta, hay un caso reciente, que me imagino que lo conoceréis, era una niña de 10 años, Antonella Sicomero se llamaba, que uno de los retos en el que ella se sumó, que consistía en el desafío era ponerse un cinturón al cuello y aguantar el máximo de la respiración. Fue un desafío que apretarlo hasta, insisto, hasta el máximo, ¿no? A ver lo que se aguantaba. El problema, evidentemente, es que esta niña falleció, murió asfixiada en Italia. Mm, con todo esto no quiero decir que por este ejemplo ya todos los TikTok vayan a ser así, ni mucho menos, pero sí es cierto que no todos los TikTok son bailecitos inocentes, hay que ser muy consciente de en qué desafío nuevo están, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando del elemento que se ha iniciado, ¿no? De persuasión y de imitación masiva en mentes que no están desarrolladas, que no están preparadas, son inmaduras y son enormemente influenciables. Y si, un ejemplo de lo que ocurrió, bueno, pues fue la primera vez en la historia que en Italia, aunque me parece poca la medida, pues se quitó, ¿no? Lo que es esta aplicación durante un mes, ¿de acuerdo? Se prohibió el uso de esta aplicación durante un mes. En fin, me parece poca, pero algo es algo, ¿no? Por lo menos una forma de ir empezando y de tomar conciencia de ello. Expongo esa transparencia porque son noticias recientes, ¿vale? De actuales, ¿no? Que lo que se ha duplicado, ¿no? No solamente ya en trastornos alimentarios, incluso en autolesiones. Lo cierto es que la pandemia no ha fortalecido a nuestros jóvenes, más bien todo lo contrario. Esto es un hecho. El uso de los dispositivos y la vida en redes sociales lo ha potenciado. Esto es así. Y no es raro que se escuche, por ejemplo, yo con los jóvenes en mi consulta, que escuchen que llegan un momento que sienten mucha presión y que necesitan incluso, ¿no? Cuando llegan a un momento ya extremo, necesitan retirarse, ¿no? De todas las redes y dejarlas como aparcadas de la presión que sienten. Y bueno, pues una reflexión que quería compartir en ese sentido.
Perdona que me había silenciado yo, no sé qué ha pasado, ¿vale? Lo que sí es cierto que tenemos que silenciar a los demás, ¿no? ¿Vale? Para los ruidos. Yo sigo. Es injusto ver solo los peligros como estaba diciendo, ¿no? Yo creo que evidentemente las redes sociales, bueno, las redes sociales, todo, ¿no? El mundo online ha prestado un importante servicio, ¿vale? Durante el confinamiento y hay que entender la gran excepcionalidad de la época que hemos vivido en el último año, ¿vale? Y el soporte vital que ha habido durante, bueno, por supuesto, sobre todo en la educación, con lo cual, bueno, dicho queda, ¿vale? Vamos a entrar a otro nuevo capítulo, ¿vale? Que va a haber hoy, que es hablar un poquito sobre el alcohol y más adelante vamos a hablar también sobre drogas y luego sobre ciertas estrategias también que podemos tener un poquito los padres y quitaros cierta inquietud. Con respecto al alcohol, lo primero enseñaros un poco para ponernos un poquito de lo que estamos hablando en antecedentes, ¿vale? Y situarnos el consumo de drogas en los adolescentes en una encuesta que se ha hecho en jóvenes de entre 14 y 18 años, donde es el alcohol, evidentemente, el que, ¿no? quien lo consume en el 75%, como se expone, seguido del tabaco, ¿vale? Son las dos grandes drogas, incluso en nuestros jóvenes también, ¿vale? Y bueno, como veis, todo el resto de los porcentajes que son muy inferiores, pero bueno, que están ahí también, ¿de acuerdo? Bueno, pues sobre muchas veces lo que ocurre en la primera borrachera, o por lo menos lo que yo me encuentro en la consulta es que los padres vienen muy preocupados después de precisamente ese primer contacto en el que su hijo o hija, pues, en fin, tras una fiesta y verles venir pues muy mal, muy deteriorados, alarmados además por esa cortada, los traen a consulta. Yo siempre digo lo mismo y creo que es pese al susto, pese a quizá el impacto, ¿no? Que nos causa, ¿no? Porque quizá es la primera noticia que tenemos de que nuestros hijos ya están bebiendo o han bebido algo, o por lo menos ese día, lo que es clave es sentarse a hablar, ¿vale? Yo creo que es una ocasión muy útil para sentarse a hablar de todo, ¿no? De todo lo que significa el alcohol, de qué ha podido pasar, y intentando evitar los extremos. Y cuando hablo de extremos, hablo como ayer, no se trata de normalizarlo, pero tampoco de dramatizarlo, ¿no? Sino que nos sirva precisamente para algo que está y que no podemos evitarlo, ¿no? Sobre de alguna manera la influencia que tiene el alcohol en el cerebro, pues especialmente es muy vulnerable en el cerebro todavía en proceso madurativo de los adolescentes. Hay estudios que miden, ¿no? Esa interacción del cerebro con el alcohol y los efectos que hay a medio o largo plazo son mucho más severos, ¿vale? Por supuesto que los que puede haber en un adulto, ¿vale? Duplican la severidad en el cerebro adolescente. Por poner un ejemplo, pues afecta al lóbulo frontal y al control de los impulsos, al hipocampo con respecto a la memoria, el tema de la corteza frontal y el razonamiento, entre otros, por poner simplemente unos ejemplos de esas interacciones y del peligro que tienen. Y creo que esto, ¿vale? Estoy dando pinceladas, creo que es muy útil el poder también decírselo y comentárselo, ¿no? Aunque parezca que no nos hacen caso, pero creo que al final les cala y lo tienen en cuenta. Hay dos ideas a prevenir, ¿vale? Más que dos ideas, dos aspectos clave que creo que son muy útiles y es intentar evitar una moda y hacerles ver que el prejuicio que tienen para ellos, ¿no? Los binge drinking, que son los atracones que tienen en periodos muy cortos de tiempo de alcohol, ¿vale? Producen tristemente pues intoxicaciones etílicas, hipoglucemias y en episodios un poco más severos, comas etílicos. Esto está y es un hecho y la medida en la que se les advierta, ¿no? de que una cosa es beber y otra cosa es darse un atracón, pues ya creo que es un paso.
Y luego, por otra parte, el hecho de que advertirles de que la bebida no solamente ya es advertirles sobre la cantidad, sino también sobre la calidad. Y no me quiero poner fina con esto, pero sí es cierto que creo que el no dejarse poner copas por otros y el no ser celosos un poquito con lo que pudieran tomar, porque eso también tiene unos efectos. Al final se trata, pues bueno, como todo, aunque resulte un poco chocante, ¿no? Hablar de ciertas edades y bebiendo, ¿no? Pero se trata de que se diviertan, de que entiendan que el alcohol forma parte de la cultura, desde luego en España forma parte de esta cultura y es un hecho, y que una cosa es que les fastidie, o sea, ¿no? Que puedan, que quieran divertirse, ¿no? Pero si se fastidia una noche o si se fastidian la vida, pues es un sinsentido. Y esto creo que es algo que tienen que tener muy en cuenta. La forma de abordarles los padres con respecto a este tema, pues creo que la mejor aproximación sobre todo tiene que ser el diálogo, ¿no? El diálogo para hacerles ver la diferencia entre el uso y el abuso, entre lo que es divertirse y experimentar, lo que puede ser, en fin, los excesos, ¿no? Ellos han de confiar en que tienen en nosotros a personas de confianza que de alguna manera les vamos a poder dar más información, podamos a darle un buen feedback. Si de alguna manera ven negación, ¿vale? Y confrontación en plano, lo único que va a ocurrir es que ellos retiren la confianza que puedan depositar en nosotros y que ya no nos enteremos en ningún momento de qué hacen, ¿no? Qué hacen fuera. Con lo cual al final van a hacer lo mismo, simplemente que mintiéndonos. Así que creo que esto es muy útil. Por supuesto, en esta estrategia en la cual estoy hablando de hablar con ellos, ¿no? Y de plantear cuestiones ¿no? Sobre el alcohol, ¿no? Y sobre todo lo que hemos hablado anteriormente, implica riesgos, por supuesto, ¿no? Yo creo que todas las estrategias pueden implicar ciertos riesgos. Yo creo que esta es la que menos en ese sentido, por la experiencia que puedo tener con respecto a esto, ¿vale? A estos casos y con jóvenes. Hablando también ya de la droga, ¿vale? El nombre de poderosa ambrosía. Ambrosía es un concepto, ¿vale? Clásico que está puesto a posta precisamente para haceros entender algo eh, del cual, bueno, pues que la droga está ligada a la historia o sea, a la historia del ser humano, ¿no? Han existido desde sociedades y épocas muy tempranas, ¿vale? Estas fotos pertenecen a los incas, nada más y nada menos, ¿vale? Con esto no quiere decir que yo lo vaya ni a probar ni a normalizar, sino que constato un hecho. Y es que entender que en el marco que nos estamos moviendo y que esto no es nuevo, sin duda. Uy, perdón. Vale, me había saltado una. Vale. Lo que está claro es que hay que ser conscientes de que la experimentación con las drogas, sobre todo en esta sociedad desarrollada de este siglo, es un hecho, ¿vale? Y son muchísimos los jóvenes que experimentan con la droga. Evidentemente, como hemos visto antes en la tabla, experimentan con el alcohol y el tabaco, ¿no? Que son drogas legales, aunque evidentemente no es para ellos, porque son menores de edad, ¿vale? En un lugar intermedio tontean, ¿no? Y toman el hachís y la marihuana. Y en mucho menor grado, bueno, pues hay otras sustancias, como hemos visto antes en la tabla, está la cocaína, el éxtasis, el speed, la ketamina, en fin, una variedad, ¿no? No hay que olvidar que el consumo temprano de alcohol y droga lo que hace es fomentar la probabilidad de consumir hachís, y precisamente ese grupo lo que hace es fomentar también a su vez la probabilidad de consumir también otras drogas. Y como todo, pues depende también en qué edad se entre y que estemos al tanto en esto, ¿no? La transparencia siguiente para mí tiene mucho significado, pero no la he puesto por eso, la he puesto, ahora comento mi experiencia personal. La cuestión es que, bueno, la Asociación Proyecto Hombre, que yo creo que casi todos la conoceréis, es una asociación que se creó en 1984, ¿vale? Estamos hablando de un centro de rehabilitación, ¿vale? De tratamiento y de inserción
reinserción social para drogodependientes. Se creó evidentemente después de la movida bueno, después no, durante la movida de los 80, donde el perfil del drogadicto era de un heroinómano, ¿vale? Y de un, en fin, de un perfil quizá mucho más severo, ¿no? Pero fue a partir del año 95-96, ¿vale? Donde yo tuve contacto con esta asociación, ¿vale? Donde tuve mis prácticas. Fue el primer año donde se creó un programa, un proyecto, se llama Proyecto Joven, ¿vale? Que era un programa precisamente para los adolescentes. Ya por aquel entonces, estamos hablando pues de hace, fijaros, ¿no? Los años, veintitantos años, en los cuales el perfil del adolescente era de un policonsumidor, ¿vale? En el cual precisamente de la mano del alcohol, del hachís, venía el consumo esporádico de otras drogas, ¿vale? Y se hizo necesario, ¿no? Se hizo necesario la creación de esa ayuda para ellos, nada más. Es importante conocer que evidentemente es la socialización, ¿no? De los iguales, como hablamos además ayer, lo importante que es para ellos, ¿no? Es la base del consumo, evidentemente, pero por tanto también es el de la prevención. Lo ideal es resistir la presión del grupo, procurar conductas más saludables, aprender normas que les podemos ofrecer también la familia. Yo creo que en ese sentido es lo que mejor podemos hacer, ¿no? No quiere decir que porque sea dentro del grupo social, ¿no? Donde ocurra, veamos solamente su lado negativo, ni mucho menos, ¿no? También ellos, los amigos, ayudan a alertar y a que no se pasen y también sirven, ¿no? En ese sentido, ¿no? De esa prevención también. Lo que va unido mucho al consumo, la explicación del consumo, es la percepción del riesgo, ¿no? Evidentemente ellos tienen una percepción del riesgo, como vimos ayer, una percepción del riesgo muy limitada, ¿no? Ellos son muy capaces de todo, creen que pueden, y esa atracción al riesgo en estas edades es lo que, bueno, nosotros necesitamos de alguna manera tener un poquito más, ser de alguna manera su control, ¿no? Ellos no lo tienen y tenemos que intentar, ¿no? Calibrar, que ellos calibren ese juicio, bueno, pues de alguna manera, pues hablando con ellos y confrontándoles en algunas ocasiones, ¿no? También es muy importante que los chavales tienen muchos sesgos con respecto a la información sobre ciertas drogas, es decir, no tienen la información correcta. Yo creo que los padres aquí tenemos también ese papel importante, ¿vale? Es cierto que también hay programas, tanto públicos como privados, que los llevan a los centros de estudio, hablándoles también de esta prevención, tanto del alcohol como de las drogas, pero yo insisto que no podemos dejar solamente bueno, al instituto o al colegio en sus manos, ¿no? Esta responsabilidad. Yo creo que tenemos un papel que desempeñar y adecuadamente, nos guste o nos guste más o nos guste menos en ese sentido, ¿no? Hay otras cosas más bonitas, desde luego, de las que hablar, pero de esto también. Bueno, pues esto que os pongo ahora no son chuches, aunque lo parezca, ¿vale? Frente a las drogas clásicas están las drogas de diseño, ¿no? Es muy importante, está en continuo crecimiento estas drogas de diseño, llamadas también las Spice Drugs, ¿vale? Que cuentan, por cierto, con una red, con su propia y amplia red también de distribución vía Internet, ¿no? Y quería un poco alertaros sobre esto porque están ahí y porque se venden y porque son muy accesibles, ¿no? Entonces, estas drogas son variantes de las estructuras químicas clásicas, ¿vale? Son derivados de las anfetaminas, de las triptaminas, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente el uso y la compra pues está. Aquí os pongo, porque además en Sevilla también ha entrado, bueno, Sevilla, Granada, Andalucía, ¿vale? No sé de cuántos hay, pero por supuesto cada vez están creciendo estos establecimientos que son los grow shops, ¿vale? Que son establecimientos legales, ¿vale? En los cuales se venden elementos para el cultivo del cannabis, y no solamente del cannabis,
pero sí, sobre todo de estos, ¿no? Y parece que están proliferando un poquito por todas partes, ¿vale? Em, Hay esta imagen un poco resume muy bien los signos y los síntomas de sospecha que podemos tener cuando hay una adicción, ¿vale? Según como aparece ahí, es el Instituto de Drogas de una prestigiosa fuente estadounidense, ¿vale? En el cual, bueno, pues nos advierte, como yo creo que ya sabemos, de los problemas que lo primero que surgen son en la caída de las notas, ¿no? En lo académico, ¿de acuerdo? Hay una pérdida de interés, como algo comentaba ayer también dentro de las preguntas que me hacíais, ¿no? En las actividades favoritas, ¿no? Las rutinas cotidianas que normalmente tienen, ¿vale? Pues se ven cambiadas, ¿no? Vale, o dejan de comer o comen demasiado, ¿vale? También hay un cambio con su grupo de amigos, hay mal humor, hay una agresividad persistente, ¿vale? Y bueno, ahí pone, ¿no?, esos comportamientos sigilosos que a veces, bueno, pues simplemente nos parecen extraños y todo unido, pues nos hacen, bueno, pues sospechar, y yo creo que son unas buenas pautas para estar atentos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues ahora os voy a dejar un buen consejo, ¿vale? Es un guiño, ¿vale? Pero no es tan guiño, no es tan broma, y es que nos tenemos que convertir un poco, ¿vale? Y os lo digo evidentemente como psicóloga, ¿vale? Nos tenemos que convertir un poco en los CSI caseros, pues sí, ¿vale? Sin tapujos ninguno. Es decir, yo creo que antes que el derecho de la intimidad de los jóvenes, que por supuesto ellos eh, patalean y seguramente se enfadan, ¿no? Y está claro que apelan millones de veces, ¿no?, a su sacrosanta intimidad, pues yo creo que antes que el deber de la intimidad, yo creo que está por debajo siempre del otro deber nuestro, que es el deber como padres, ¿no? Tenemos que estar atentos a ellos y tenemos además ciertas edades, ¿vale?, que son muy complicadas. Esas edades pues son a partir de los 13, 14 años, evidentemente, ¿vale? Entonces, si hacemos una buena escuela con ellos, luego pues seguramente podremos quitar, ¿no?, todo este tipo de atención y todo este tipo de presión pues pasados los 18 años. ¿De acuerdo? Con esto también me gustaría que el mensaje en definitiva no fuera que no sea que vais a tomar drogas sí o sí o vais a tomar alcohol sí o sí, ¿no? Yo creo que tenemos que adelantarnos simplemente a la experiencia, ¿no? Es decir, a que se ahorren, ¿no?, la mala experiencia, a que sepamos que al fin y al cabo somos sus referentes, somos personas expertas, evidentemente, o más expertas que ellos. Y yo creo que la sabia mezcla también de cariño y de normas, ¿vale? En ese equilibrio, ¿vale? El afecto, lo afectivo que podemos ser con ellos, evidentemente, las normas, el diálogo, la responsabilidad, la apertura mental, yo creo que funciona en todos los ámbitos, ¿vale? Y mucho más en este de la familia, ¿de acuerdo? Hay cuando ya es inevitable y los adolescentes tienen que pedir ayuda, ¿vale? Lo más normal es que vayan obligados por sus padres. La situación, que hay una situación que llamamos precontemplación, y es que evidentemente ellos se niegan a reconocer cuál es el problema, minimizan el consumo o lo niegan directamente, no consienten, ¿no? Tratarse. Aquí yo digo siempre lo mismo, aunque es cierto que tienen que venir obligados y en general el venir obligado a terapia no es una buena idea, yo creo que con los menores hay que hacer una excepción, evidentemente, o por lo menos yo la hago. No es lo mismo tener una edad que tener otra y no podemos esperar, a veces hay que cogerlo a tiempo. Entonces, incluso en este escenario en el cual ellos se niegan, creo que es muy útil una entrevista inicial motivacional en la cual, bueno, pues si posteriormente luego podemos también en otras sesiones con los padres alcanzar acuerdos, luego siendo constantes y persistentes logramos muchos beneficios. Vale, perdón porque me he saltado una, y es que ahora vamos a entrar a un capítulo que precisamente es el que quizá sea más útil, ¿vale?
no es que los otros no sean útiles, ni mucho menos, pero son estrategias globales de las cuales creo que pueden serviros, ¿de acuerdo? Todo ello de la mano de que estamos en una situación, bueno, estamos lo que llamamos, ¿no? Creo que ya lo conocéis, fatiga pandémica, ¿no? Las tensiones emocionales de la casa se acrecientan, está claro que estamos viviendo situaciones excepcionales, entonces le sumamos a ya lo habitual, le sumamos más cansancio, le sumamos nerviosismo, tristeza, y bueno, ha habido mucho también aislamiento social. Entonces, estos son factores que pueden empujar a ellos, evidentemente, o que son favorecedoras precisamente de irse, ¿no?, a los extremos o a cosas que ya hemos hablado en las otras, ¿vale?, en los otros capítulos, ¿vale? Pero con todo y con ello, creo que también hay algo que está fastidiando mucho, y es que hay un fenómeno conocido como, aquí os lo pongo, ¿no?, el doom scrolling, que es la búsqueda obsesiva de esas malas noticias. Es decir, hay una gran angustia realmente por estar al tanto de todo lo nuevo, o sea, de lo que está ocurriendo, de lo social, lo sanitario, de lo político, y realmente nos está absorbiendo, ¿no? Creo que está causando mucha angustia, mucha ansiedad en perfiles de personas que aparecen, estamos hablando de incluso de 20 y 30 años, ¿no?, en los cuales, bueno, pues están muy obsesionados con cuidarse, y es cierto que, bueno, la situación es delicada, pero realmente lo que fomenta, ¿no?, el estar tan pendiente de todas las noticias precisamente es un cuadro de angustia en el cual no es muy favorecedor, especialmente para ellos, ¿vale? No solamente para ellos, también para nosotros, pero bueno, quería ponerlo un poquito en antecedentes, ¿no? Bien, lo más favorecedor, después de todo lo que hemos vivido, evidentemente es que el confinamiento ha llevado a romper, en algunos casos, lazos, o por lo menos a no tener esas interacciones de las cuales ahora les hace falta más que nunca. Es cierto que es delicado, que tienen que tener responsabilidad, ¿vale? Pero pasa una cosa, no sabemos cuánto va a durar esto, cuánto más y de qué manera. Ya está claro bueno, que cada vez parece que bueno, lo estamos haciendo mejor, por lo menos en determinados momentos y etapas, pero hay que volver, ¿no? Hay que volver a socializarse. No sé si vamos a tener la normalidad de antes, pero bueno, entre tanto y tanto, pues tienen que salir. Algo también importante es que la familia no podemos descuidar, o sea, el hecho de que tenemos que tener en cuenta de que para ellos, creamos que lo tienen tan en cuenta o no, el gran tesoro es eso, ¿no? Es la unión familiar, ¿de acuerdo? Tenemos un papel de liderazgo en los padres del cual, en fin, es un papel del cual creamos o no, lo tenemos, y tiene un efecto, insisto. Hay un estudio que quería haceros ver, ¿vale? Con respecto a en la Universidad de Illinois, una doctora llamada Susan Silverberg, ¿vale?, en la cual un estudio basado en madres separadas y divorciadas que afirmaban tener en sus hijas, adolescentes y preadolescentes, un apoyo fundamental, ¿no? Poco menos que su mejor amiga, ¿no? Y sobre esto es lo que quiero alertar a través de este estudio, ¿vale? Porque evidentemente todo el volcar todos los problemas financieros, todos los problemas posteriores a esa separación, a ese divorcio, o otros, ¿no?, sobre los adolescentes, ¿no?, en este caso, en este estudio sobre ellas, pues lo que les generaba era un apego muy inseguro. Evidentemente, tenemos que crear un clima de confianza, tenemos que contar, evidentemente, tenemos que compartir información con ellos, no se trata de todo o nada. Yo creo que hay que cuidarnos simplemente de hasta dónde, ¿no? Hay que poner ciertas fronteras ahí, ¿no? Es verdad que necesitamos que nos vean como referentes y tener ese apego seguro. El hecho de que podamos canalizar con ellos también nuestros miedos, nuestras inquietudes, ¿vale? Enseñarles a que si nosotros somos capaces, ellos también, ¿no? La idea en general es, podemos ser vulnerables, pero luchadores siempre, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Vamos a otra. Hay
un tema que es el control, ¿no? Aquí está puesto en forma en fin, de chiste, ¿vale? Una de las grandes asignaturas al respecto es la flexibilidad, esa apertura mental de la que antes comentaba, ¿de acuerdo? No podemos vivir teniendo el afán del control excesivo, ni para con ellos, ni para con nosotros, ¿de acuerdo? Creo que esto es fundamental. Hay esta imagen de los roles parentales, me gustaría que la tuvierais en cuenta, ¿vale? No solamente ya por lo que viene, ¿vale? De la limitación clara y precisa que son las normas, la jerarquía, ¿vale? No se trata del autoritarismo, se trata de la autoridad, ¿vale? Que la tienen los padres, evidentemente, ¿vale? Y que haya también a su vez una estructura flexible, ¿no? Lo tenéis ahí. Yo creo que un claro ejemplo que lo vais a entender muy bien es que las parejas cuando van a tener un hijo, evidentemente saben que cuando lo están esperando, un bebé, tienen que reajustarse, ¿no? Evidentemente todos sus horarios, toda una serie de normas en casa, ¿no? Bueno, pues precisamente cuando se llega a la adolescencia ocurre lo mismo. Creo que hace falta reajustar las normas, hace falta saber cuáles son los roles parentales, que no son los mismos en la infancia que en la adolescencia, ¿vale? Por supuesto hay que darles carrete, ¿vale? Pero con vigilancia. Entonces, el permitir, ¿no? Que entren y salgan del sistema y, bueno, evidentemente si infringen las normas y tienen que ser castigados, pues habrá que hacerlo, pero, insisto, sabiendo claro por qué y creo que cuando ellos tienen claro las normas y por qué se ha hecho, pues lo llevan de otra manera. La mayoría de los casos que vienen a consulta con respecto a esto, o sea, de los adolescentes con la familia, lo que trabajamos siempre es la negociación de padres e hijos en la puesta en común de las nuevas normas. Lo que está claro es que en muchas ocasiones el adolescente pierde la confianza en sus padres y hay que intentar recuperarla. Y por otra parte, un buen consejo es que los padres deben de hablar, ¿vale? De forma separada, tienen que tener claros cuáles son los criterios a seguir en común y luego tiene que haber una misma voz, ¿vale? Da igual que sea uno que otro, pero la misma voz a la hora de decirles. Y ahí entramos en todo, no solamente en normas, en todo, en horario, en salidas, en todo tipo de cosas. Hay un aspecto también que creo que es muy útil, ¿vale? Estamos finalizando, ¿vale? Pero bueno, quedan un poquito, que es que hay un esquema muy sencillo, simplemente enseñároslo, ¿vale? Y decir que la expectativa que se tiene, ¿vale? Las creencias que se tienen, perdona, de cómo actuamos y de lo que nos ocurre, pues es fundamental a la hora de luego cómo nos hace comportarnos y cómo sentimos, ¿no? En la interpretación de lo que nos ocurre es la clave fundamental en este sentido, ¿vale? El gran arma que tenemos de construcción masiva en la familia son las conversaciones. Yo vuelvo a insistir, la conversación es un arte, no cabe en este curso, ¿vale? Pero unas pautas claras que se pueden dar es en el ánimo adecuado, el tiempo, ¿vale? Intentar evitar actitudes defensivas o actitudes agresivas. Se trata de alguna manera meternos en su mundo, no se trata de validar su mundo sin más, ¿no? Pero tampoco ¿no? infravalorarlo o tampoco de alguna manera despreciarlo, ¿no? Hay que abrirse a ellos. También tenemos que hablar de nuestras cosas, es una carrera de fondo, también tengo que decirlo, ¿vale? La clave está mucho en aprovechar puntos de encuentro, todos los que podamos, y hacerles partícipes de nuestras vidas, ¿no? A veces comunicar también os digo que no es hablar, es simplemente acompañar y que ellos sepan que estás ahí, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas fundamentales. También es muy bueno que conozcáis sus amigos, es decir, no solamente pues con quién salen, con quién entran, no se trata de que sepamos todo, pero sí con quién andan, ¿no? Y que ellos también sepan cuáles son los nuestros, por cierto, que también es muy útil, ¿no? Un poco de igualdad en ese sentido. Bueno, está claro que ejercer la autoridad es compleja, ¿vale? Requiere mucho control y la habilidad también para convencer, para intentar, ¿no? Es una dura responsabilidad la que tenemos que ejercer, ¿vale? Lo que está claro es que los adolescentes necesitan límites y aunque ellos no se revuelvan, os aseguro que a la larga
los adolescentes, ¿vale? Pueden agradecer precisamente, ¿no? esa responsabilidad de los padres, y cuando no están, hay padres ausentes o hay falta de normas, realmente es cuando surgen los problemas, ¿vale? O por lo menos dentro de mi experiencia. Me gustaría, casi para finalizar, bueno, o por finalizar, ¿vale? Es Gregorio Luri, ¿vale? Un filósofo, profesor, del cual, bueno, pues es una cita magnífica, ¿vale? Que cuando la autoridad se avergüenza de serlo, su pedestal nunca queda vacío. Está claro que nunca queda vacío, es que luego entran, ¿no? Si no están los padres, pues entran cualquier tipo de estrellas mediáticas, youtubers y demás, que no somos nosotros, y te aseguro que son muchos peores. Antes de terminar, sí me gustaría pues simplemente hacer lo han hecho muy bien, es decir, durante el confinamiento ellos les hemos pedido que se metan en casa, les hemos pedido que hagan una inversión digital, que no había otra manera. Y bueno, yo creo que al final ha salido bien, creo que han cumplido de sobra, y creo que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Es cierto que todavía queda, ¿no?, un largo camino. Creo que tienen que ser responsables a la hora de seguir socializando, porque lo necesitan, ¿vale? Pero bueno, con responsabilidad y con cabeza creo que podrán. Bueno, sé que hoy me he ido un poquito de hora, me gustaría que entraran las preguntas y luego haceros una pequeña reflexión, ¿de acuerdo? Muy bien, Bien, muchas gracias, Nuria. vale. Pues aquí estoy tomando notas y ya tengo una pregunta que lanzarte en este trocito que vamos a dedicar a las preguntas, ¿no? Y más, yo creo que hoy Vale. has dado muchas más pautas que ayer, que era uno de los deseos de la gente. No siempre es fácil, lo hemos hablado antes, porque bueno, cada caso es particular y es muy difícil generalizar, pero es verdad que hay cosas que funcionan casi siempre y para todos. Y aquí, por ejemplo, Mamen nos preguntaba sobre la edad que creíamos que era, bueno, la pregunta del millón, ¿no? La edad a la que deben de tener móvil o es razonable que tengan móvil, y sobre todo a la edad a la que tengan acceso a Internet. Y luego hacía otra pregunta, y ahora te dejo con la primera, de a qué edad tenemos que dejar de invadir su intimidad. Bueno, yo creo que eso tú lo has dicho, y que nosotros invadimos su intimidad constantemente y hasta bastante tarde. Nuestros hijos, por ejemplo, que tienen 16, 17 años, seguimos invadiendo su intimidad porque, como tú has dicho, su derecho a la intimidad es inferior en importancia a nuestra responsabilidad de saber en qué cosas están y cómo ayudarles, ¿no? Pues sí, antes lo he comentado, ¿no? Es cierto que si hacemos un buen trabajo, ¿no? Yo creo que cuando ya cumplan esa mayoría de edad, pues a lo mejor, bueno, pues evidentemente no tenemos que seguramente invadir esa intimidad, ¿no? Sobre todo porque también estarán mucho más maduros, pero creo que no es que haya una edad, ¿no?, en la cual hay que marcar, pues mira, aquí sí y aquí no. Creo que depende también mucho del chaval, pero sí es cierto que, bueno, si resulta que la edad, la primera pregunta con respecto a qué edad es un móvil es dificilísima, ¿no? Es la pregunta del millón. No es que haya una edad ideal, ni mucho menos. De hecho, advierten en muchos foros que hasta que no se cumpla 16 años no deberían de tener un dispositivo móvil. Pero sí Sí, es pero eso cierto. casi nadie está ahí. Exactamente, es cierto que, bueno, pues que cada vez entra antes. Yo creo que cada vez, incluso con 10 años, ves a niños con móviles, y yo creo que es quizá cuando terminan ese proceso de primaria y van a entrar un poco, ¿no?, El en fin, instituto. a eso, ¿no?, al instituto, ¿no? Cuando quizá, bueno, pues parece inevitable, ¿no? No digo que sea ideal, simplemente que es inevitable, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo tener 12, 13 años, ¿vale? Y quien pueda retardarlo más, pues, pues aleluya, ¿vale? Otra cosa es que una cosa es también tener móvil, sé que no lo habéis preguntado o por ahora, y otra cosa también es el uso de ciertas redes. Yo creo que hay redes y redes, ¿no? Entonces, algo que sí es muy útil y que sí creo que incluso en el terreno personal os diría, ¿no? Es el tema Retrasar Instagram, por ejemplo. retrasar ciertas redes como Instagram, y porque son precisamente redes en las cuales la imagen, ¿me entiendes?, cobra un papel demasiado prioritario, ¿no? Y está claro De bueno, mucha comparación. Sí, que exactamente. había un documental muy chulo de Netflix que recomendamos, que no me acuerdo cómo se llamaba, la red social o algo por el estilo. No me Mm, acuerdo cómo era, o el dilema de las redes sociales me parece que se llamaba, ¿no? sí, creo que sí, se llama así, creo. Es muy bueno. Sí, Muy, muy bueno. Instagram, por ejemplo, nosotros lo retrasamos en casa, si no recuerdo, bueno, hasta los 16. Hasta los Hasta los 16, 16, sí. Aunque exacto. con 15 se nos colaban, si te acuerdas.
Bueno, Pero pero bueno, le cogíamos, en fin, se había trata, una se labor trata, policial, labor policial. claro, claro, se trata de, bueno, cuando nos enteramos, pues hay que poner un poquito medidas simplemente, ¿vale? Claro. Mira, Bueno, aquí tengo otra pregunta más de dime. Carmen. ¿Cómo se sabe que se está dentro de unos parámetros de confianza sana y no entramos en paradigma el colegueo, ¿no? El problema, o sea, ¿dónde está la línea de, bueno, al final lo que se habla muchas veces, ¿no? El padre amigo, ¿no? El padre colega que pierde un poco el pie de la responsabilidad, ¿no? Porque dice, porque tengo entendido que los padres no podemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Eso es acertado? Bueno, los padres, Exacto. está el famoso dicho de este juez de Granada que dice que si eres amigo de tu hijo, pues deja huérfano a tu hijo, ¿no? Es verdad que hay algo de eso, ¿no? Sí, el juez Calatayud, ¿no? Sí, Realmente, bueno, pues sí, yo a ese hombre le alabo en muchas cosas que dice. Vamos a ver, lo que se trata es cuando hay normas bien instauradas, cuando hay unas sí, reglas, cuando hay unos parámetros que ya están bien definidos, sí. simplemente lo que se trata es de tener luego una estructura flexible. Se trata de hablar con ellos y tener confianza en contar ciertas cosas, pero ni mucho menos coleguear, es decir, Las normas son normas, vamos. bromear es bromear y el sentido del humor es infinitamente válido, ¿no? Yo creo que es muy útil. La cuestión es simplemente el no frivolizar ciertos temas, no sé, ¿no? Es como el estudio que estábamos viendo de esta mujer, ¿no? De las madres separadas, el no depositar en ellos, ¿no? Como si fueran nuestros, en fin, ¿no? Ahora os voy a hablar de todo porque estáis ya a la altura, porque sois mayores, lo podéis entender. Yo creo que se trata de hablarles de muchas cosas que podemos tener comunes, pero Mm. no de las preocupaciones y no precisamente de ciertas cosas más privadas, ¿no? La línea es muy fina a veces, aunque yo no la veo tan fina, se trata bueno, En las normas no transigir y luego pues se puede exactamente, hablar y ¿no? se puede negociar, pero las normas Lo que, son... lo que antes he hablado, tiene que haber afecto, tiene que haber esa confianza, tiene que haber ese buen clima, tiene que haber esa estructura flexible, pero luego tiene que haber autoridad, insisto, y autoridad, lo vuelvo a recalcar, no es autoritarismo, ¿vale? Jerarquía, los padres estamos aquí y los hijos están aquí. Yo creo que a partir de ahí, o sea, se dice todo, ¿no? Está todo dicho, Esto lo hemos digo. hablado muchas veces, que realmente tú en terapia apenas tienes pacientes de niños que vengan por un problema de autoridad. Oye, es que mis padres ejercen una autoridad sobre mí, estoy agobiado, estoy ansiedad. Y muchos problemas por niños que hay padres que han dimitido o se han visto sobrepasados. O sea, prácticamente no existe la patología, mis padres ejercen su autoridad, ¿vale? Bueno, Y sin embargo, yo salvo creo que se pasen de frenada, lógicamente. yo creo que la sociedad antes, ¿vale? Hace ya Antes, sí, décadas, antes. exactamente, creo que podría haber estos problemas, sin duda. Ahora No, yo no. hablo de hoy día. Hoy día casi Hoy día es no, muy raro, ¿no? no. De hecho, hoy día yo creo que está el efecto contrario, ¿no? En ese Mm. sentido. Si os sirve algo de referencia, sí que puedo tener personas que ya ¿no? han podido independizarse y han tenido muchos más problemas por no tener normas en casa, por no tener ese apego seguro, porque no han sido referentes sus padres, porque no han podido contar con ellos, han sido más a veces cuidadores, ¿no? ¿Me Mm. entiendes? O bien porque han Mm. tenido padres ausentes, les daba igual lo que hicieran, ¿no? Es Ya, cuando verdaderamente vienen con problemas y no claro. cuando mis padres han sido pesados, han sido... Por eso no sé, por eso nadie se amarga. Bueno, se amargan sí, pero que no bueno, sí, patológicamente. sí, No. pero Se bueno, que amargan, pero en un no sentido pasa nada positivo. porque se amarguen un poco, Claro, ellos ¿vale? tienen que Es una... frustrarse, hablamos Exacto, siempre. exacto, es bueno la frustración y es bueno decir que no, pero por supuesto hay que decir que sí. Claro que sí, a Entonces, veces. Mira, Pilar me pregunta, por ejemplo, por TikTok. Es verdad que TikTok a nosotros en casa nos ha cogido tarde y nuestros hijos no han tenido un gran interés. Ni no sé si, yo creo que tú tampoco has tenido muchos pacientes específicamente con TikTok, porque TikTok es un poco caballo de Troya. Ahí puede entrar de todo, ¿no? Lo que has contado de las chicas, la pobre chica esta italiana o de todo, ¿no? Bueno, y TikTok es casi inmanejable, ¿no? Porque en sí no tiene esa comparación social que tiene Instagram, que empezamos con eh, problemas de delgadez, con tal, o en fin, mucha comparación social. Pero en TikTok el problema es que puede entrar de todo, como en YouTube, por otro lado. en TikTok, aunque parece que no, que siempre dicen los adolescentes que hay un filtro de edad, hay un filtro tal cual, en fin, hay filtros, pero se engañan a los filtros, Sí, entonces es como son si hackers. nada. La vigilancia no es que no se pueda usar TikTok, es que hay que vigilar qué desafíos y qué cosas están imitando, ¿no? Porque Claro. evidentemente les están invitando a hacer esto que es muy chulo, ¿vale? Pues eso que es tan chulo, ¿qué es, no? Y Mm. bueno, pues si se puede compartir desde luego a edades muy tempranas en familia, digo, de hacer incluso ciertas cosas si son tan inocentes todos, pues mejor, pero hay Pero cosas que claramente no, los padres que no tienen que son tener tan las claves, ¿no? inocentes.
por decirlo claramente. evidentemente, ¿no? Hay que Y hay tener que meterse mucha... en TikTok y ver qué están viendo. O sea, vamos a decirlo con toda franqueza. Sí, sí, no es que tengamos que ser agresivos, No, pero no, sí no. hay que ser atentos y Cuando estén vigilantes. Yo acostados. creo Ellos cuando están que... acostados ya lo miramos nosotros. Bueno, sí, a veces cuando no nos ven, o Eso incluso a es. veces tampoco hay que engañarles, hay que decirles que, bueno, que no tienen edad Que van a ser todavía revisados y para... ya está. Exactamente, hay que saber las claves, hay que saber tal, y no puede haber ningún código que no conozcamos. Yo creo Y cuando que nos pongan cara como de ahí. la Traviata o de Werther, ¿no? Me estás matando, estás destruyéndome mi intimidad, pues tomarlo a risa un poco y ya está, ¿no? O sea, un poco también. Ahí puede entrar el humor Bueno, también, ¿no? o puede entrar el humor como en casa, o a veces lo que puede entrar es realmente el devolverles que, bueno, que lo estamos haciendo porque consideramos que es lo mejor para ellos, y que si ahora no lo ven ya lo verán más adelante. No Claro, pasa nada porque realmente se enfaden por ello tampoco, ¿vale? No hay que tenerlos siempre contentos, no hay que está claro. sobreprotegerlos, y es que yo que si no la veo bien, no la veo contenta, entonces ya me amargo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está el problema, yo creo, parte del problema, ¿no? Claro, el peligro es ¿Vale? cuando un adolescente está especialmente triste o cambia de conducta y no sabes por qué. Si sabes que es porque tú le has quitado algo, ya tiene una buena razón. Entonces no hay problema. Sí, Pero el problema es cuando no sabes por qué. si los adolescentes dicen que están amargados y que le estáis haciendo un poquito, esto es un poco broma, ¿vale? La vida imposible, yo creo que en todo caso vais Eso es por buena buen, señal. eso es buena señal, exactamente. No podemos tener un parámetro en el cual necesitemos ese feedback de ¿estáis contentos conmigo? ¿Con cómo hago de padre o de madre? Yo creo que es impensable, ¿no? Y además no, evidentemente no tienen ni juicio para valorar si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Eso Y viene con el tiempo y con la edad. podemos incluso adaptar el viejo refrán, ¿no? Quien bien te quiere te frustrará, quien bien te quiere te castigará y quien bien te quiere te cortará las alas y se Bueno, meterá en tu intimidad. Hasta bueno, un punto, hasta un punto, básicamente. sí, lo estamos diciendo de una forma Sí, quizá muy muy agresiva, coloquial. exactamente, y muy coloquial, pero se trata sí, de estar pendientes, evidentemente. No, le estamos dando un dispositivo, le estamos dando internet a edades muy tempranas, insisto, y por mucho filtro que se le ponga, ellos son verdaderos hackers. Entonces, se trata de, bueno, tenemos que ser lo vimos en el primer día, ¿no? Hacer del lóbulo frontal, es decir, Es que a hacer ellos les falta, es que a el ellos les falta. autocontrol que les falta a ellos lo tenemos que ejercer nosotros, y luego poco a poco, evidentemente, eso es paulatino, y lo que se ejerce con 14 años ya no hay que ejercerlo con 16, o ya no hay que ejercerlo con 18, paulatinamente va a más, ¿no? Digo que va a más, digo, su maduración, Sí, lo que han aprendido, sí, pero tiene que haber una buena base, ¿vale? Y esa sí sí, yo, empieza desde los 13 años, sí, ¿vale? como mensaje a los padres podemos decir que de la adolescencia se sale, que nosotros estamos casi ahí ya, ¿eh? Que tenemos Bueno, hijos de te, 17 y te- 16, todavía no hemos salido, pero ya se va viendo la luz al tenemos final del otro, túnel. tenemos otro también Otro en pequeño, camino que ya tenemos, entrará, pero ya será tenemos otro de 9, pero bueno, que está claro que ya con el máster aparte, hecho. aparte de lo personal, lo que está claro es que, bueno, sí, la adolescencia es una etapa muy convulsa, pero evidentemente pasa, no es ninguna enfermedad, eh, y bueno, tampoco todos son iguales, creo que es injusto meter a todos los adolescentes, ¿no? Hay unos más, otros Lógico. menos, hay cada caso particular, ¿vale? Pero en ellos mismos vais a ir viendo, comprobando que hay etapas distintas por meses, ¿me entiendes o no? Muy bien, Y a bien, ¿no? Etapas mejoradas, evidentemente, lógicamente. no a peor, ¿vale? Bueno, pues mira, Nuria, si te parece que ahora mismo tenemos preguntas, haces el cierre y luego hacemos el cierre de las sesiones de SIC y con eso terminamos, si te parece, ¿vale? Porque De estamos ya en menos acuerdo, 5. Si hay alguna pregunta más, yo te la pasaré, pero en principio vale. damos paso a tu cierre. Vale, de acuerdo. Hay una reflexión que quería haceros antes de terminar, ¿vale? Bueno, esto de contribuir a que no se pierdan, ¿no? Este es el título que yo había pensado de poner a las sesiones, ¿vale? Que nuestros hijos no se pierdan. Y al final, bueno, pues, ¿por qué, no? Bueno, pues porque creo que evidentemente a lo máximo que podemos aspirar precisamente es a eso, ¿no? Tanto como madre como terapeuta, es a que no se pierdan, ¿no? Yo creo que tenemos que, ¿vale? Hay que cumplir nuestro deber, atender nuestra responsabilidad, podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? En las cuales desde vigilar, aconsejar, acompañar, conversar, informar, a veces castigar, ¿vale?
todo ello, ¿vale? Es para mí, ¿no?, lo que pone en rojo, ¿no?, es contribuir, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto y haciendo esa contribución, yo creo que luego, evidentemente, tenemos que dejar a que también un poco la responsabilidad en ellos. La última palabra la tienen ellos, la última decisión también depende de ellos, ¿no? Y sobre todo también que están, luego el mundo es el que es, ¿no? Y si de alguna manera lo hemos construido un mundo libre es porque también asumimos los riesgos. Entonces, hay que admitir que hay riesgos que se nos escapan a nuestro control. Entonces, que después de la dura tarea ya, ¿no?, y de todo el amor que se le echa, ¿no?, a los hijos, evidentemente, yo creo que la última recomendación precisamente es esta, ¿no? Es que después de hacer todo lo que ya estáis haciendo, pues dormir tranquilos y que pase lo que pase, habréis estado a la altura. Y con esto me despido y os doy las gracias. ¿Vale? Pues Luis, todo tuyo. El cierre de la escuela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a David y a Nuria y bueno, a toda la gente que ha estado por aquí. Bueno, ya sabéis que la gente que nos ha pedido por correo el vídeo de ayer, pues bueno, se lo hemos ido enviando durante el día, hemos enviado el enlace evidentemente porque pesa una barbaridad. Mañana, como os he dicho, tenemos un congreso y lo que de verdad importa, solamente hacer el vídeo, editarlo y que se genere, se lleva unas orillas. Tarda un rato el cacharro en generarlo, tarda 10 minutos en editarlo, pero tarda como 3 horas en generarlo, con lo cual probablemente lo envíe pasado mañana. He estado haciendo cuentas y probablemente lo envíe pasado mañana. Que el que quiera el correo, el que quiera el vídeo ya sabe que me envíe un correo y lo respondemos sobre la marcha en cuanto tengamos el vídeo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y muy interesante, la verdad que esta segunda parte estupenda con esas claves, esas recetas, aunque no son generales, pero bueno, nos ayudan muchísimo a todos los que tenemos los niños. El mío está todavía en la primera planta, pero rápidamente va a entrar en la segunda, con lo cual la vamos a liar. Antes de que te des cuenta. ¿Qué me va a contar? Ya está pidiendo un móvil con sus 11 añitos, me voy a matar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. David, tienes que cerrar tú la reunión, eres tú el anfitrión.